Bien, buenas noches. Hemos hablado prácticamente casi de todos los temas. Falta encarar el tema número 4, pero antes de eso vamos a repasar levemente para que sepamos dónde estamos. El asunto es, eh, para mí uno de los temas cruciales aquí es la identidad, de tema que hemos hablado recientemente, y el proceso de la identidad es un proceso complicado porque entra ahí parte de, hasta psicoanálisis, podría meter ahí acerca de la identidad, cómo se forma la identidad a través de la palabra, a través de la imagen, a través de la cultura en general. Eh, Aquí no habría que hablar solamente de la palabra, sino de símbolos, los símbolos que uno tiene para la identidad. Eh, para una persona que nace en la pradera o en la selva, el color verde es una señal de identidad. Para una persona que nace en el desierto, el color café de la arena es el color de la identidad. Para una persona que nace en la montaña, el gris de la montaña o el celeste del cielo pueden ser símbolos de identidad. Eh, para una persona que nace cerca del mar, el mar es su identidad y siempre va a tratar de estar en lugares que tengan que ver con el mar. Entonces, el lugar donde uno crece, el ambiente con el que uno se identifica, todo eso va a formar parte de la identidad y va a formar parte en una medida muy esencial. Es que la música que uno ha escuchado cuando niño, los colores que ha visto, los paisajes que ha visto, las conversaciones que ha escuchado, todo aquello va formando parte de una estructura. Esa estructura simbólica para los psicoanalistas tiene que ver con el lenguaje. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eso, si bien todo se procesa con el lenguaje, pero hay allí estructuras que tienen que ver con la imagen, ¿no es cierto? Y esto no es solamente lo imaginario, sino en un sentido mucho más importante y amplio de lo que es imagen. Entonces, este proceso de identidad, que es muy complejo, va a ser el que, en último caso, va a referir qué es lo que una persona podría decidir hacer o sentir o pensar cuando es adulto. Eh, no siempre las experiencias infantiles van a determinar todo. Hay que ver a lo largo de la vida qué experiencias pueden ser realmente más impactantes, para bien o para mal, y que pueden decidir el curso de las actividades a las que una persona se va a dedicar. Eh, Habría que ver las experiencias de pintores, de músicos, de escritores, para ver qué aspectos de su vida han influenciado mucho en lo que ellos van a hacer. En algunos casos, algunas cuestiones son bastante evidentes. Hay algunos escritores famosos que a lo mejor han vivido muy de cerca la vida del mar, la vida de marinos, y casi todas las novelas que han hecho tienen que ver con eso, con la vida de los marinos, con situaciones en el mar, situaciones de marineros, eh, o en el caso de personas que han vivido en la selva o han vivido en el desierto. Las cosas que cuentan, la literatura que hacen, tiene que ver con esto. No necesariamente el caso de los pintores, hay pintores que de pronto cambian su tipo de vida, viven en la ciudad y de pronto se van al campo o se van a otro país, a una isla, ¿no es cierto? Gauguin, por ejemplo, se fue a unas islas y allí pintó a las jóvenes de esa isla. Casi todos sus cuadros tienen que ver con ese lugar. Eh, no necesariamente las personas van a hacer las cosas de una manera muy específica.
Tampoco podemos pensar que hay una vida lineal. Las vidas no son muy lineales. Habría que chequear qué pasa en el transcurso de una vida. El poeta Rimbaud, por ejemplo, fue un genio adolescente, escribió sus 2 o 3 grandes libros, Iluminaciones y otros libros, de poemas y algunas prosas, y terminó y nunca más escribió. Se fue al África, empezó a comerciar con marfil, con esclavos, tuvo una vida muy azarosa, volvió, volvió enfermo, murió relativamente joven, eh, y nunca más escribió. Él mismo no supo que iba a ser un poeta famoso. Eh, Así que no hay cosas muy precisas con respecto a esto. Es complejo hablar de identidad como es complejo hablar de lo que vamos a hablar hoy, sobre las representaciones sociales. Pero la identidad es el tema más interesante, a mí me parece, de los 4 temas que vemos, porque es un tema que explica muchas cosas de los otros temas. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de conflicto, el conflicto tiene muchas veces que ver con la identidad que uno asume, ¿no es cierto? Acá en Bolivia, por ejemplo, hay una cuestión muy, muy franca en cuanto uno asume una identidad indígena o no indígena. Ahora, el asumir una identidad no indígena de ninguna manera significa asumir una identidad anti-indígena, como el hecho de asumir una identidad indígena tampoco indica el hecho de asumir una identidad anti todo aquello que no sea indígena. No es cierto tampoco, no es cierto. Eh, el problema de la identidad es sumamente complejo. Por ejemplo, cualquiera creería que eh, ser originario aymara es estar identificado con Evo Morales. No es así, para nada, para nada. Uh, este representante que falleció hace un tiempo atrás, el Malcu, no estaba de acuerdo con este gobierno, por muchos motivos. Y él era aymara y un representante de la cultura aymara. Eh, en el Alto de La Paz, la ciudad del Alto, que se supone que es una ciudad de representatividad aymara, eh, la alcaldesa que ha ganado ahora y la que estaba antes tampoco tenían que ver con el MAS, o sea, no tenían una consonancia política con Evo Morales, ni mucho menos, al contrario. Entonces, no es tan fácil deducir identidades políticas a partir de identidades culturales. No hay que hacer eso porque uno se va a equivocar. Se equivocaría, por ejemplo, pensando que todos los judíos piensan igual. No es cierto, no es cierto. Conozco muchos amigos que son de origen judío y que no están de acuerdo con el gobierno de Israel, ¿no es cierto? Este tipo que está mandando en Israel ahora, el gobernante de Israel, ya hace varios años que está, y hay mucha gente de origen judío que no está de acuerdo con la política de él. Entonces no es tampoco el asunto fácil de decir cómo esta persona se va a identificar con tal línea, entonces yo puedo saber cómo va a reaccionar. No, no es así, no es así. Por eso les digo, los problemas que estamos tratando en Social 2 son bastante complejos todos. Por eso es que mucha gente no los quiere tratar. Yo no sé si hay muchos psicólogos que tratarían estos temas en materia de psicología social o lo harían con mucho cuidado, digamos, como yo lo estoy haciendo, tratando de ver que estos temas no son temas tajantes, no son temas simples, son temas complejos y por lo tanto admiten muchas miradas. Así que cada vez que hablemos de estos temas, yo les solicito que ustedes entiendan que son temas complejos, no son temas para sí o no, digamos, no, no es mucho más complejo. Ahora, veamos. Las representaciones sociales. Veamos más o menos
¿Cómo podemos entender esto sin ir a cuestiones teóricas precisas todavía? Hemos visto que la vida cotidiana que vivimos está formada de una serie de hechos y de vivencias que nos sitúa. Estamos situados en la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene bastante repetición y esa repetición acentúa un cierto equilibrio psíquico nuestro, ¿no es cierto? Por ahí hay personas que a lo mejor tienen una vida muy móvil, digamos. Tienen que viajar en avión aquí, allí, 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 allí. Pero están haciendo una actividad. Esa actividad los lleva a viajar mucho. Pero el hecho de que viajen mucho no significa que la vida cotidiana de ellos sea una vida cotidiana indescifrable. No. Ellos han elegido una profesión o han elegido un tipo de acción, un tipo de vida, una vida, digamos, dedicada a los negocios, o una vida dedicada a la política. Entonces, el hecho de que esas personas a lo mejor viajen mucho es parte de un estilo de vida, es parte de una vocación, es parte de algo que ellos han elegido como centro de su vida. Y la vida cotidiana que viven es la misma vida cotidiana de cualquiera. Si una persona elige ser diplomático, digamos, y tiene que viajar mucho como diplomático, se lo piden, es la vida que ha elegido, ¿no es cierto? Entonces, él sabe que esa es su vida cotidiana, la acepta como vida cotidiana porque es algo que él eligió. Eh, porque la vida cotidiana para muchos dice, bueno, la vida cotidiana yo eh, vivo en una misma casa, me levanto más o menos a la misma hora, hago las mismas actividades siempre, estoy más o menos en el mismo radio, de vez en cuando viajo, estoy haciendo siempre lo mismo. Entonces mucha gente piensa que la vida cotidiana es el aburrimiento de hacer siempre lo mismo. Y una persona dice, me gustaría viajar, pero muchos no se dan cuenta que las personas que viajan mucho lo hacen porque a lo mejor tienen una cuestión de negocios o una cuestión de política, una cuestión de diplomacia, lo que sea, y ellos también en algún momento podrían encontrar aburrido esto de viajar mucho. No crean que las personas que viajan mucho por obligación se sienten tranquilas y contentas de viajar. Han asumido eso como que es parte de su vida. Su vida cotidiana es viajar mucho. Pero no es que a ellos les guste viajar mucho, lo asumen como parte de su vida cotidiana. Entonces la vida cotidiana es aquella vida que nosotros, es la vida misma, en la cual nosotros tomamos elecciones, tomamos determinadas actividades, actitudes. Y la vida cotidiana se refiere a que esa es la vida que vivimos cotidianamente, cada día, por eso se dice cotidiana, debería ser cotidiana, cuota, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Eh, y esa cuota que vivimos permanentemente, ese vivir cotidiano, nos va afirmando en ciertas decisiones, en ciertas elecciones. No todo es para siempre. Además, la vida cotidiana puede cambiar por voluntad de uno mismo, ¿no es cierto? Yo estudié varias carreras, no me encontraba conforme con ninguna, hasta que aquí en Bolivia por ahí apareció la carrera de psicología y justo yo estaba en una época en que asesoraba y ayudaba en un jardín de infantes y me gustó el asunto de la psicología infantil, la psicología social, y apareció la carrera de psicología y me inscribí. Y desde entonces ya tomé esa decisión de ser psicólogo, que no la había pensado antes. Entonces, la psicología fue la vida cotidiana mía desde que terminé la carrera y empecé a funcionar como profesor. He sido profesor sin tener mi título de licenciatura, porque antes nos permitieron eso, la carrera de psicología era nueva y no habían muchos profesionales. Entonces nos permitieron algunos, aunque no nos hubiéramos titulado todavía, pero habíamos egresado, habíamos hecho nuestro proyecto para egresar, lo habíamos aprobado, y con ese proyecto nos daban un cartoncito egresado de la carrera de psicología. Con ese cartoncito a muchos de nosotros nos permitieron iniciarnos en la docencia.
nos pagaban menos, no figuraba ahí que fuéramos profesores, sino a veces no, nos hacían figurar como ayudantes o como auxiliares, pero ejercíamos la docencia. Y me metí en esto, me caí en esto, y me gustó y seguí hasta ahora, más de 30 años como docente. Si usted me preguntan, ¿usted pensó en ser docente antes? No, la verdad que no. La verdad que no. Mis proyectos alternativos a este que yo tuve en mi vida ha sido dedicarme a la música, al cine, a la pintura, a la literatura, incluso algunas veces a la filosofía, aunque la filosofía la encuentro un poco aburrida. O sea, leer filosofía me gusta, pero dedicarse a ser filósofo me parece algo pesado, así, ¿no? Pero para la parte científica no doy mucho. El mundo de las matemáticas hasta cierto punto lo entiendo y más allá, cuando se complejiza mucho, no lo agarro. Pero les quiero decir con esto que no sé si alguna vez hubiera podido pensar en la psicología como carrera, como profesión, y el hecho de ser docente o de alguna vez ser investigador como lo fui, estaban en mi carácter previo. No lo sé. Me gustaban las cosas que tenían que ver con creatividad. Alguna vez les he comentado que alguna vez hace años, antes de ser profesor universitario, fui algunas veces profesor de colegio, pero más que nada hice trabajos en radio, hice programas de radio propios, trabajé en 3 radios. Bueno, en 2 radios trabajé y en la otra yo hice los libretos para un programa. Eh, Hice libretos también para un programa de televisión, eh, hice libretos para shows, hice publicidad, he sido director creativo publicitario de 2 empresas grandes que había acá en Cochabamba que tenían importancia a nivel nacional, porque yo hice propagandas que se veían en todo el país. Eh, en fin, también hice guiones para audiovisuales educativos, eh, en fin, toda esa etapa de creatividad, medios de comunicación, estuve en eso. Y en algún momento pensé que por ahí podía ser mi forma de vida. Gané plata con eso, en algunos momentos gané mucha plata con eso, pero eh, tal vez detrás de eso lo que me hubiera gustado a mí, o sea, yo en esa época estaba incorporando todo lo que yo había por mi propia cuenta aprendido a nivel de creatividad. Yo dibujaba hasta mis 20 y tantos años, que dibujaba bien. No tengo ninguno de los dibujos que hice, regalado, cosas. Eh, Dibujaba, hacía música, eh, inspirado o he integrado conjuntos musicales. Aquí donde me ven con mi voz de gato, yo cantaba también. Claro que hacía ejercicios para tener una voz musical, no la voz común. Tocaba la guitarra, cuando era niño tocaba piano, en fin. Les comento esto para que vean que hay toda una gran cantidad de cosas que podría haberme llevado a otros caminos, caminos artísticos, caminos de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Les comenté alguna vez que yo hice un curso de relaciones públicas en Argentina, que tenía que terminar en una licenciatura, no terminó porque se cerró el curso, yo ya me vine a Bolivia. Eh, pero digamos, ese tipo de cuestiones son las que me han gustado más. Entonces, el caer en la psicología tampoco ha sido al azar, porque la psicología y la carrera de psicología, tal como yo la conocí, ¿sí? Estamos hablando de 1978, tal como yo la conocía la carrera, era una carrera mucho más dinámica, más creativa, más alegre, más linda. No sé si la carrera de psicología de hoy me gusta mucho, tendría que charlar con los alumnos de los primeros cursos, ver cómo encaran ellos la carrera. Pero la carrera que yo conocí era muy linda, era mucho más dinámica, más creativa. La gente hablaba de muchas cosas.
se hablaba de política y de sexo de una manera totalmente transparente, tranquila, hacíamos chistes, discutíamos con el profesor en clases y después salíamos de la clase y seguíamos charlando con el profesor o entre nosotros, íbamos a alguno de los cafés de allí de la facultad, había un cafecito muy conocido, y allí seguíamos discutiendo, porque la política que estudiábamos tenía que ver con la política del mundo, que en ese momento estaba la política en Bolivia, la política en Latinoamérica, y todos nos interesábamos en la política, nos interesábamos también en la música, cine, hablábamos de cine. El cine era un factor importante. Eh, claro, es otra cosa de las que me olvidé de explicar. También he dado clases de cine. Eh, con un amigo, Carlos Valderrama, con que hicimos programas de radio, también en los programas de radio hacíamos crítica de películas, hacíamos crítica cinematográfica. Yo había más o menos trabajado con Luis Espinal, que fue un gran crítico de cine, escribió varios libros sobre eso. Y cuando volvía aquí a Cochabamba y me metí con radio y todo esto, junto con Carlos Valderrama empezamos a dar clases de cine en colegios, dimos conferencias, clases, cursos sobre cinematografía. Es otra de las cosas que me hubiera gustado ser director de cine. Claro, es fantástico. Eh, entonces, ven ustedes, hay una hilación de cosas. Como les cuento entonces, cuando yo entré a la carrera de psicología, había más creatividad, había, por decirlo así, había más buena onda entre estudiantes y docentes. Habían por ahí algunos docentes un poco reaccionarios, como les decíamos, los conservadores, pero había muchos otros docentes de muy buen talante, digamos, ¿no? En alguna medida yo creo que he tratado de imitar a esos buenos docentes que tuve en cuanto a un mayor diálogo con los estudiantes. Tuvimos docentes muy interesantes, muy interesantes. En la época en que yo estudié en los primeros años, tuvimos suerte porque como se hizo la carrera de psicología y no habían muchos psicólogos, así que tuvieron que buscar por aquí y por allá psicólogos y justo había por Cochabamba algunos psicólogos de fuera de Bolivia que por alguna casualidad estaban por acá y los contrataron. Así que he pasado clases con un psicólogo chileno, Edgardo Riveros, que fue el primero que dio la materia de fenomenología. Había un profesor colombiano que había estado en Francia pasando clases con un discípulo y colega de Piaget. Eh, había un profesor español de filosofía, Sánchez Parga, etcétera. O sea, habían varios profesores que venían con novedades, ¿no es cierto? Mónica Pelliza había venido a la Argentina, había otra profesora argentina que después se fue, en fin, se consiguió un grupo de profesores con muy buena onda, profesores muy optimistas, ¿sí? Te exigían mucho, pero eran tan optimistas que esa exigencia te parecía buena. Incluso cuando uno tenía que ser ayudante, te tomaban un examen bastante duro. Yo me presenté para la ayudantía de introducción a la psicología. Me presenté y Mónica Pelliza y este, otro amigo que ya no está aquí con nosotros, Rolando Ebel, que eran psicoanalistas, estaban ahí en la mesa examinadora y charlamos bastante, me hicieron preguntas, yo respondí todo y por ahí les dije algo que a ellos les pareció raro. ¿Sí? Yo les dije que habían textos de psicoanálisis en Rusia. Y ellos me dijeron, ¿de dónde sacó eso? Y yo les di toda la bibliografía de dónde había leído yo que había psicología psicoanalítica, se habían hecho textos de psicología psicoanalítica en Rusia en el año tal, tal lugar. Todo. Les di toda la investigación. Y ese dato los convenció de que yo leía bastante y me aprobaron.
así que pude ser ayudante de introducción a la psicología, y después me buscó el profesor porque él se tenía que ir, y se fue durante un tiempo largo. Me dejó a mí ahí a cargo de la cátedra de introducción a la psicología. Así que yo hice una especie de creación. Andreita, escúchame, estoy dando clases. Estoy dando clases. No te puedo atender. Ya. Perdón, hubo una interrupción. Eh, entonces, lo que les quiero decir con esto es que la vida cotidiana es, si ustedes la piensan bien, es o puede ser muy rica, puede tener mucha riqueza. Eh, Me extraña cuando a veces algunas personas piensan que la vida cotidiana es la repetición al infinito de lo más aburrido que uno puede pensar, ¿sí? Eso puede ser visto en una filosofía medio rara, pero la vida cotidiana no es la repetición al infinito de un aburrimiento total. No es eso, ustedes mismos lo saben. Entonces, esa vida que yo he vivido durante muchos años ha sido una vida llena de novedades, de aventuras, de cosas muy lindas, sin necesidad de viajar mucho, ¿no es cierto? Sí. Conozco poco, he viajado poco. He viajado poco. Aparte de Argentina y Bolivia, solamente conozco Chile, Brasil, México, algo de Perú, y un paso así rapidísimo por Paraguay. Listo, eso es todo. Pude haber 2 veces viajado a Europa, pero no lo hice. Eh, pero en fin, mi vida ha sido bastante tranquila por una parte y muy intensa por otra parte. Y bueno, ustedes dirán, cada cual elige la vida que quiere vivir. Yo les diría sí y no. Uno toma decisiones, pero no siempre elige. A veces la vida lo elige uno y uno encara un camino. Pero la vida cotidiana, chicos, es cualquier cosa menos aburrimiento. La vida cotidiana es la vida que vivimos cada vez y si ustedes miran para atrás van a ver que, aunque sean jóvenes, han vivido muchas novedades en su vida cotidiana. Por otra parte, el conflicto es parte de la vida diaria. Hasta ahora no conocemos una vida sin conflicto. Hegel diría que el conflicto es lo normal para que haya una evolución, ¿no es cierto? Tesis, antítesis, síntesis, que no es, ojo, si alguna vez leen sobre Hegel, Hegel nunca empleó estas palabras de tesis, antítesis, síntesis, ¿no es cierto? Este, Él hablaba en términos de contradicción, oposición, etcétera, no decía eso. Eso lo hizo un poeta amigo de él para hablar sobre la filosofía de él y todo el mundo tomó estos términos porque eran más fáciles. Pero a lo que voy es a que eh, los conflictos son inevitables, hay que evitarlos si se puede, pero no hay que tratar de evitarlos cuando realmente son importantes para que algo cambie. Si no hubieran conflictos, nada cambiaría, seguiría todo recto igual. ¿Sí? En la Edad Media la Iglesia Católica tuvo mucho poder sobre casi toda Europa y trató de que no hubieran conflictos. Cuando empezaron los conflictos, cuando hubo la Iglesia protestante y cuando apareció la ciencia y la tecnología y la técnica, cuando apareció todo esto, que parecería que ahí aparece el conflicto, ahí la sociedad cambió y cambió para siempre, ¿no es cierto? Con la ciencia, con la tecnología, con otra forma de pensar el arte, la literatura. Ahí cambió totalmente la sociedad, cambió la cultura. Eh, Así que ven ustedes que
El conflicto puede ser también tomado como parte de la creatividad. Hay conflicto, pero hay creatividad. Se puede poner al revés. Cuando hay creatividad hay conflicto, es decir, hay algo con lo que se lucha para hacer algo nuevo. ¿Sí? Eh, si no surge algo nuevo, quiere decir que fracasó, que ese conflicto no sirvió para nada. Pero los conflictos pueden ser muy creativos, muy creativos. No necesariamente la creatividad implica un conflicto, pero la mayoría de los conflictos implican creatividad. Algo nuevo aparece. Con el tema de la identidad, ya hemos dicho que la identidad es un proceso muy complejo. Eh, se hace con la vida cotidiana, se hace a través del conflicto. Uno se identifica con ciertos valores, se identifica con cosas que uno vivió, con cosas que le enseñaron, y esa identidad es importante. Pensamos nosotros como psicólogos que la pérdida de identidad, ya sea por psicosis o ya sea por algún problema cerebral, es grave, digamos. Algunos piensan que es casi más trágico que la muerte misma. Una persona que de pronto no recuerda más quién es. Hay una película que es no necesariamente cómica, pero es una especie de comedia amable, ¿sí? Eh, con un actor norteamericano que ha hecho un montón de películas, no buenas la mayoría, pero eh, ha hecho películas relativamente cómicas, donde en algún lugar cerca de Asia, eh, este hombre que está tratando con animales acuáticos ahí, se enamora de una chica que tenía el problema de que eh, se olvidaba cada vez de lo que hacía cada día. Entonces, un día ella se enamora de él, él logra enamorarla, pero ella al día siguiente no sabía quién era él. Y al día siguiente otra vez se volvía a enamorar y al día siguiente otra vez se olvidaba. Entonces hay un problema ahí, pero él al final busca una serie de estrategias para que ella tenga la posibilidad de recordarlo y tener una identidad propia en la cual ella logra mantener una vida activa con él, casándose con él y teniendo hijos y teniendo una familia. Buscan una serie de estrategias para que ella más o menos pueda recordar quién es y dónde está. Eh, esto no es infrecuente, hay muchas personas que por accidentes pueden perder la memoria de su identidad. Ha pasado. Yo conocí a una persona que tuvo un accidente y durante un tiempo tuvo una pérdida de memoria y me contó que es bastante fregado. Ustedes mismos pueden pensar, si un día pierden la memoria, no saben quiénes son, aparece tu novia, no la conoces, aparece tu profesor, no lo conoces, aparece tu madre, tu hermana, tu tío, no los conoces. Entonces es complicado porque esta persona duda de si esas personas que le dicen que son sus familiares lo serán. Dice, ¿por qué me dicen que son mis familiares si no los reconozco? Eh, esto es un problema serio, evidentemente. Entonces, hay detalles a nivel cerebral o a nivel de sufrimientos psíquicos muy graves, personas que han sido torturadas, personas que han vivido momentos traumáticos, también pueden perder parte de su memoria y eso les puede afectar a parte de su identidad. En las guerras, por ejemplo, hay muchos momentos dramáticos, accidentes dramáticos, por los que unas personas pueden perder parte de su identidad, no recuerdan casi nada de lo que les pasó antes, no recuerdan a veces ni siquiera a su propia familia. Entonces el tema de la identidad, por muchos motivos, el tema de la identidad es un tema fuerte también, que nos identifica, porque la identidad te permite tener conciencia de ti mismo.
¿Cómo puedo pensar yo que soy Mario Barras? Si yo puedo mirar todas mis fotos desde que era niño hasta ahora y no me parezco, o sea, ¿cómo sé que soy el mismo? Lo sé porque me miro la cara cada vez en el espejo, me peino, me lavo, me ducho y me miro al espejo y sé que soy yo que voy cambiando. Algo en mí me dice que yo soy yo, a pesar de los cambios físicos. Una cuestión graciosa, por ejemplo, hace unos años atrás me invitaron de la Argentina mis compañeros de colegio para festejar a 50 y tantos años de que nos habíamos, que habíamos egresado de nuestro. Y bueno, los amigos me empezaron a enviar fotos de los compañeros para que me fuera acordando de ellos, pero me enviaron fotos de los amigos, de los compañeros actuales, no las anteriores, las actuales. Y yo no conocía a ninguno. Habían estos amigos, los amigos de Mendoza, en la Argentina, los que se conocían y vivieron allá, se reunían cada tanto, cuando había el aniversario del colegio, el aniversario de nosotros como egresados, y se reunían, y sacaron fotos de esas reuniones, y me mandaron a mí fotos de esas reuniones para que me acordara de mis compañeros, pero yo no los podía distinguir, no sabía quiénes eran. Parecían ser los abuelos de mis amigos, pero eran mis amigos, eran mis compañeros de colegio. Pero yo no estuve en la Argentina, yo no pasé ese proceso de verlos hacerse adultos, de verlos cambiar de cara, de cabello, eh, de gesto, de forma de hablar, etcétera, etcétera. Y cuando fui a Mendoza, nos encontramos muchos con este problema de adivinar quién era el otro. ¿Sos el Barraza? Sí, soy el Barraza, listo. ¿Y vos quién sos? Así. Eh, así que vean, esto de la identidad es un problema muy personal. Yo sé que yo soy yo, pero los demás no saben quién soy yo, aunque me hayan visto hace muchos años atrás. Yo tampoco sé quién es el otro. Si yo hubiera ido a Mendoza, incluso ahora si voy a Mendoza, por ahí me encuentro con alguien que para mí es desconocido, me cruzo y la persona me invita a tomar un café y yo le digo, ¿quién es usted? Así, pero, nieto, yo te he reconocido, ¿cómo no me reconoces? Soy tal cual, así. Bueno, en el supuesto caso de que ellos me reconozcan a mí, porque en la Argentina yo no usaba anteojos, no tenía el pelo blanco, ¿no es cierto? Entonces, este tema de la identidad da para mucho, tema muy amplio, da para muchas cosas. Ahora, ¿cómo engarzamos esos tres temas? ¿Cómo les damos una unidad? Y el tema de representaciones sociales es muy útil para eso. Moscovici, el autor de este tema, psicólogo francés, tiene libros de psicología social. Él fue el autor de este tema en el cual él quería imbricar, quería no mezclar, sino imbricar, es decir, poner unos junto a otros en orden, armonizar varios temas que tenían que ver con la antropología, con la psicología social, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la identidad, el tema de las clases sociales, hay un montón de temas que él los agrupó y creó el tema de representaciones sociales. ¿Cuál es la importancia de las representaciones sociales? Yo tengo la representación social de ser argentino y no conozco toda la Argentina. No he viajado por toda la Argentina. Tengo amigos que se han tomado el trabajo de conocer toda la Argentina.
al norte, al oeste, al este, al sur. Entonces tienen una representación visual del país, conocen todo. Yo no conozco Potosí y no conozco Pando, pero el resto de Bolivia sí conozco. Tengo una representación más amplia de Bolivia que de la Argentina, pero tengo una representación argentina más antigua que la de Bolivia, porque yo cuando vine a Bolivia tenía 22 años, así que ya tenía ya un proceso hecho con respecto a la identidad argentina. Por eso no pierdo del todo la identidad argentina y tampoco logro del todo la identidad boliviana, un poco al medio, a pesar de que hace 50 años que estoy en Bolivia. Eh, pero les digo, tengo amigos que conocen toda la Argentina. Eso, por ejemplo, es parte. Eso va a ser un componente de una representación social. Si yo le digo a una persona, usted es argentino, si se siente argentino, sí, ¿por qué? Y muchas personas van a dar respuestas parecidas pero diferentes. Algunas personas se sienten argentinas por el folclore, por ejemplo. Hay personas que han leído el Martín Fierro, le gusta la historia de los gauchos, eh, le gusta todo lo que tiene que ver con el folclore, y eso a esa persona la hace sentir argentina. Yo me siento argentino porque me gustan las historias sobre los gauchos, me gusta el folclore, etcétera, etcétera. Otra persona le pregunta, ¿y usted por qué se siente argentino? Y yo nací en Buenos Aires, estoy acostumbrado al tango y la música de tango, cuando estoy lejos, la música del tango me hace recordar a la Argentina. Incluso a veces lloro cuando estoy lejos porque el tango me hace recordar a mi país. Y bueno, para mí, yo tengo la impresión de la Argentina, especialmente por el tango y esto, y esto, y esto, y esto. Y muchas personas pueden tener ideas diferentes, pero todas ellas se sienten argentinas. Explícame por qué todos se sienten argentinos si todos tienen un poco más, un poco menos, algunas señales de argentinidad. No existen todos que estén trabajados como por una fábrica, así. Los argentinos son así, así, así. Todos los argentinos son así. Y esto no existe en ninguna parte del mundo. En Alemania, por ejemplo, ¿qué significa ser alemán? ¿A qué se refería Hitler con el hecho de ser alemán? Se refería más que nada a cuestiones históricas, porque geográficamente y socialmente, todavía hasta el día de hoy, en diferentes zonas de Alemania se hablan diferentes formas de alemán. Existe el idioma alemán, por supuesto, pero el idioma alemán tiene también sus variantes de acuerdo a diferentes regiones de Alemania. Como tampoco existe el inglés perfecto, tampoco existe el irlandés perfecto, tampoco existe el italiano perfecto, es decir, perfecto en el sentido en que no todos son iguales. No todas las personas bolivianas conocen Bolivia, no todas las personas argentinas conocen Argentina. Y sin embargo, ¿por qué nos sentimos argentinos o bolivianos? ¿Qué nos hace tener una representación social del país o una representación social de la psicología, por ejemplo? Yo luché contra los psicoanalistas porque ellos querían influir tanto en la carrera de psicología, y en parte lo han logrado, como para que la representación de la psicología fuera el psicoanálisis. Y yo luché contra eso, le dije, ñatos, el psicoanálisis es una cosa, la psicología es otra. La psicología es mucho más amplia que el psicoanálisis. La psicología se extiende en una medida inmensa. Por ejemplo, la psicología social tiene que ver con la antropología, con la lingüística, con la historia, con todo. Pero ¿qué pasa? Los psicoanalistas, a partir de Lacan especialmente, Lacan fue un hombre inteligente, evidentemente, y muy culto, que intentó, digamos así, actualizar o reactualizar el psicoanálisis en un momento en que él veía que el psicoanálisis no estaba muy bien
definido intelectualmente. Entonces, este hombre metió en el psicoanálisis nuevos conceptos tomados de diferentes lugares, ¿no es cierto? Un poco de las matemáticas acá, un poco de la lingüística aquí, un poco de filosofía acá, ¿sí? Estudió un poco a Hegel, estudió un poco de lingüística, y con todo eso él rearmó el psicoanálisis, hizo un nuevo psicoanálisis en base a todas las cosas que estaban de moda cuando él vivió en Francia, ¿no es cierto? ¿Qué estaba de moda? Estaba de moda el estructuralismo y tomó cosas del estructuralismo, no era estructuralista, pero tomó cosas del estructuralismo, tomó cosas de la lógica, de la matemática, simbolismos, lingüística, y con todo eso rearmó, le dio una nueva cara al psicoanálisis. Y dijo, estas cosas son básicas del psicoanálisis, estas no. Eh, y armó un nuevo psicoanálisis. Entonces, los psicoanalistas ingenuos que leen a Lacan se sienten maravillados por todas las cosas que sabía Lacan y que ellos aprenden a través de Lacan. Yo no me maravillé mucho porque muchas cosas de las cuales hablaba Lacan yo ya las había leído antes. Cuestiones de literatura, de lógica, de matemáticas o de lo que sea. Lacan habló de muchas cosas, pero esas muchas cosas, muchos ya las sabíamos, no había ninguna novedad. El asunto es que a algunos les atrajo la posición teórica de Lacan. Y a mí no me gusta mucho porque creo que a Lacan se le fue la mano, ha hecho una teoría que ya no sirve para nada a nivel de justamente lo que nos interesaría, que es la psicoterapia. Sin embargo, los lacanianos quisieron apoderarse de la carrera para prácticamente transformar casi toda la carrera con influencia lacaniana. ¿Sí? Me acuerdo de un director que había que fue el que influenció mucho sobre esto, Montiveros, y yo estaba ayudando, fui ayudante de varios docentes, estaba en psicología genética y este hombre trató de que en psicología genética se pusieran también algunas cuestiones de psicoanálisis. Le dije, pará, loco, esto es psicología genética, ¿no? No tiene nada que ver con el psicoanálisis, absolutamente. Yo quería que se pusiera un poco de psicoanálisis por aquí y por allá. Él quería meter psicoanálisis en todas las materias. Entonces, para mí eso es una locura total, barbaridad, barbaridad. Entonces, yo luché mucho contra los psicoanalistas, ellos ganaron, yo también gané un poco. Y a veces me dicen, ¿por qué odias a los psicoanalistas, Mario? No, no odio a los psicoanalistas. Le tengo bronca a los lacanianos porque lograron meterse en la carrera. Vean esto, que yo la otra vez lo puse en un chat de docentes y por supuesto me agarré la bronca de los psicoanalistas. Los colegas psicoanalistas me soportan, la mayoría me soportan. Eh, pero vean, psicoanálisis uno, psicoanálisis 2, clínica psicoanalítica uno, clínica psicoanalítica 2 y después internado de psicoanálisis. Y en aquella época el que dirigía el internado era un psicoanalista que estuvo durante años. Y el internado clínico era de psicoanálisis. No había internado de fenomenología, no había internado de eh, conductismo o de teoría sistémica. Ninguna otra escuela que podría haber aportado a lo clínico tenía ninguna representación del internado, porque el internado era solamente para los psicoanalistas. Y no tenía que ser así, tenía que ser para todas las escuelas, pero se las arreglaron para que solamente fuera psicoanalítico. Entonces un alumno que se interesa por la clínica lee psicoanálisis 1, después psicoanálisis 2, ve clínica psicoanalítica 1, clínica psicoanalítica 2 y después internado psicoanalítico. Y dije, bueno, ustedes han hecho una carrera de psicoanálisis dentro de la carrera de psicología. Han hecho una carrera de psicoanálisis que les ha salido gratis, porque formular una carrera lleva mucho tiempo, esfuerzos, ¿no es cierto? Yo le dije, ¿por qué no hacer una carrera de psicoanálisis? No, que no se puede. Bueno, si no se puede, ¿qué hacen? Se meten en las carreras de psicología y empiezan a vivir por dentro de la carrera de psicología. ¿Sí?
Eso es malo, no está bien vivir dentro del cuerpo de otro. Y eso no me gustó para nada. Me sigue no gustando en cuanto a la actitud. No en cuanto a la teoría, o sea, si alguien quiere ser psicoanalista, su problema, o sea, si quiere ser lacaniano y estudia mucho Lacan, bien, no tengo problema con eso. El problema es cómo actuaron ellos dentro de nuestra carrera, que yo la pensaba de otra manera, ¿no es cierto? Por último, si va a haber internado, que haya internado psicoanalítico, que haya un internado conductual, ¿no es cierto? Que haya algo sistémico, ya que no quieren la clínica fenomenológica que me la borraron de la carrera justamente los psicoanalistas. Este, bueno, por lo menos que haya internado psicoanalítico, que haya internado conductual y que haya un internado sistémico. Me conformo con eso. Y con eso tenemos una verdadera área clínica, donde el estudiante puede escoger una clínica de una línea que le interese más. Además, en lugar de haber solamente alguna teoría conductual uno y 2 que haya también una clínica conductual uno y 2 y una clínica sistémica uno y 2. Todo eso se debería haber hecho en conjunto, paralelo. No solamente psicoanálisis 1 y 2 y clínica psicoanalítica 1 y 2 e internado psicoanalítico. No, den también la oportunidad a las otras líneas clínicas. Si en ese momento en la Argentina uh, la teoría cognitiva es la que ha ganado más espacio en la clínica. La mayor parte de mis amigos clínicos están en cuestiones cognitivas, no la cognitiva conductual, también esa, pero hay otra cognitiva más sencilla y más amplia, de mayor poder. Y no el psicoanálisis. El psicoanálisis ha quedado restringido más que nada en Buenos Aires y no lo han dejado avanzar mucho más en el resto del país. Eh, entonces, ¿por qué acá los psicoanalistas han insistido en apoderarse de la carrera? ¿Para qué? Para tener su carrera de psicoanálisis dentro de la carrera de psicología. Eh, ¿Qué les digo? No me gusta la idea, ¿no? No voy a hacer paralelismo con otras cuestiones, pero es feo. Y ese es mi problema. Les digo, no es mi problema con el psicoanálisis, ni con los psicoanalistas. Si alguien quiere ser psicoanalista, está libre que lo sea, ¿qué me importa? Yo he estudiado prácticamente todo el tiempo, yo le digo, para leer todas las obras de Freud, las obras completas de Freud. Claro, en versión castellana, mi alemán no me da como para tanto. Alguna vez he querido aprender inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso y hebreo. Conclusión, nada, o sea, porque, como se suele decir, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eh, puedo leer artículos en inglés, francés, portugués y algo de italiano, artículos bien. Y antes me estaba entrenando para leer un poco en alemán y en ruso, pero es muy difícil abarcar tanto. Pero vamos, el asunto es, si quieres una línea, seguila, no hay ningún problema. Lo que me pareció mal fue la política de los ideólogos de esa línea para querer meterse en la carrera de psicología y volcar prácticamente todo hacia esa línea de ellos, hacer lo más importante y convencer a todos los alumnos de que eso es lo mejor. Y hay psicoanalistas en otras materias que no son psicoanálisis, pero ellos le dan un toque psicoanalítico y empujan a los alumnos a estudiar psicoanálisis. Entonces todo eso yo lo vi como una invasión. Y a nadie le gustan las invasiones. Por ejemplo, yo no estudié en La Paz psicología porque allá eran todos conductistas. Y a mí me gusta la variedad, la armonía, digamos. No puedes poner todo en una misma línea. No puedes estudiar psicoanálisis pensando que todo es conductismo, o que todo es psicoanálisis, o que todo es... No, la psicología es más amplia que eso. Las carreras de psicología tienen que ser amplias. Y tiene que haber una democracia teórica, digamos. Ve por lo menos varias líneas.
no te quedes con una sola. Porque después en la práctica clínica o social o educativa, tienes que estar abierto a muchas cosas. No puedes quedarte con una. Y si te quedas con una, bueno, ve qué es lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo conocí a un psiquiatra muy bueno en la Argentina, amigo nuestro, amigo de la familia, que él tomó solamente depresivos. Él trabajaba solamente con depresión y utilizó todos los libros de Víctor Frankl, porque eh, Víctor Frank entró el problema del sentido de la vida, y eso le sirvió a Frank para sacar adelante a los depresivos. Entonces, este señor psiquiatra amigo se dedicó a estudiar totalmente a Víctor Frank y trató solamente pacientes depresivos, nada más. Y él hizo, como él estaba en la cátedra de psicología médica de la Facultad de Medicina, él hizo un congreso, pero no un congreso solamente de, eh, de Víctor Frank, sino de estados depresivos, con todas las secuelas que tenían que ver con el tema de la depresión. Congreso Mundial. Yo estuve ahí, representando a Bolivia. Y estuve también después en un congreso con Víctor Frankl en Buenos Aires, representando a Bolivia. No había ningún otro representante de Bolivia. Yo, que era argentino, tenía que estar en Mendoza, en mi ciudad, representando a Bolivia. Y tuve que estar en Buenos Aires también representando a Bolivia, Congreso de Psicología. Eh, pero bueno, hay muchas líneas y lo que me incomoda, me enoja, es que los psicoanalistas hayan tomado la carrera y le hagan creer a los alumnos que es lo único que hay, ¿no es cierto? Cuando en el resto del mundo hay muchas otras cosas. Incluso hay muchos psicoanalistas que no son lacanianos y que practican el psicoanálisis freudiano o practican algunas otras líneas psicoanalíticas. O por ejemplo el hecho de, no, el psicoanálisis no puede unirse con el marxismo. Hubo uno de los discípulos de Freud que quiso unir psicoanálisis y marxismo y lo echaron de la organización psicoanalítica de Freud, lo echó de la escuela Freud y lo echaron del Partido Comunista. El Partido Comunista no quería saber nada con el psicoanálisis y Freud no quería saber nada con el marxismo. Así que este hombre salió de la escuela y produjo sus propios libros, después se fue a Estados Unidos, creó otra serie de cuestiones, finalmente pensaron que estaba loco porque creó una cámara para tener el orgón, él pensaba que había una cuestión en el aire que se llamaba orgón, y con esa cámara las personas iban a tener el orgón y con eso iban a tener eh, una mayor vitalidad sexual y física. Y bueno, lo metieron preso, murió, eh, pero después de este señor hubieron muchas vueltas y en la escuela de Frankfurt, que es una escuela de filosofía, tuvo algunos de sus representantes que trataron de unir de nuevo psicoanálisis y marxismo. Y bueno, cuando vieron los lacanianos no hubo nada que ver con el marxismo. Pero actualmente hay un autor, ya me voy a acordar el nombre, es un europeo, que es psicoanalista lacaniano y marxista, las dos cosas. O sea que si se puede, si alguien quiere, se puede. Los lacanianos no, el marxismo no, no, porque eso es verdad. No, pero este tipo es psicoanalista lacaniano y marxista. Yo tengo un libro de él donde él hace ese libro para entender a Lacan, se llama, para comprender a Lacan. Entonces él se refuerza como lacaniano, pero al mismo tiempo como marxista. Así que si les hacen creer que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la política, están mintiendo, tiene que ver con todo. ¿Se dan cuenta? Por eso yo quisiera que la mayoría de ustedes, cuando se reciban, o antes de recibirse si pueden, cuando pase la pandemia, que se den una vueltita por el mundo a ver cómo son las cosas afuera.
acá en esta carrera estamos viviendo como dentro de una cáscara de nuez. O sea, si por el momento no pueden salir afuera, lean mucho. El Internet les puede proveer información de todo. Busquen en Internet, lean, lean mucho, busquen, charlen, busquen amigos que estudian psicología en otras partes del mundo. Y se van a dar cuenta que hay muchas escuelas, que hay muchas posibilidades, que se pueden hacer muchas cosas todavía. Se pueden inventar todavía muchas teorías. ¿Mm? No está terminada la psicología, ni mucho menos. Sea la psicología clínica, la social, sea la psicología organizacional, sea la psicología educativa. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Ahora bien, ¿qué hace que todos los psicoanalistas piensen en el psicoanálisis? ¿Para todos es igual la teoría? ¿Todos han tenido las mismas experiencias? No, no. Pero se sienten psicoanalistas, sí. ¿Qué hace que todos los psicólogos se sientan psicólogos? ¿Son todos iguales? ¿Han estudiado lo mismo? No. Hay psicólogos educativos, sociales, bla, bla, bla. Pero se dice, esto le interesa a los psicólogos. Y uno mira, por si las dudas, tal vez me interesa. ¿Son todos iguales? No. ¿Piensan exactamente igual? No. ¿Y por qué esa sensación de unidad, a pesar de que nadie tiene exactamente las mismas experiencias? Eso fue lo que estudió el autor de las representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Es una especie de simplificación de diferentes cosas, diferentes imágenes, ideas. Nos apropiamos de esas imágenes, ideas, y tenemos dentro nuestro un dibujo, una sensación, una idea simple acerca de algo. Y hay muchas personas que tienen ideas un poco diferentes, pero acerca de ese mismo algo. Y muchas personas que tienen esas ideas empiezan a sentirse unidas a partir de esa idea, que no es exactamente igual en todos. En una cuestión mayor, como lo hemos planteado algunas veces, los bolivianos se sienten bolivianos. ¿Por qué? ¿Qué es Bolivia? Bien, una cosa muy sencilla, que la gente generalmente no quiere pensar en estas cosas. Alguna vez no existían los países que ahora existen. Bolivia. ¿Qué es Bolivia? El nombre de Bolivia es por Bolívar, la hija predilecta de Bolívar. ¿Qué es eso de la hija predilecta de Bolívar? Dejémonos de macanas. ¿Sí? Yo tendría que pensar en San Martín, que pasó a Chile, venció a los españoles en Chile, de ahí pasó a Perú, por mar y por tierra, venció a los españoles en Perú, y de ahí tenía que subir al Alto Perú. Pero antes de subir al Alto Perú, se reunió con Bolívar, que venía bajando desde el norte, y se reunieron en Guayaquil. Y allí San Martín estaba enfermo y estaba emplumado con muchas cosas que pasaban en la Argentina ya en ese entonces. Entonces dijo, yo llego hasta acá, le dejó sus hombres, le dejó todo preparado a Bolívar. Dijo, yo me vuelvo, me voy a ir a Europa, estoy cansado de todo esto. Porque tuvo muchas traiciones, muchas canas. Y le dejó todo a Bolívar. Y Bolívar dijo, sí, yo me hago cargo. Y se fue San Martín, volvió otra vez, hizo todo el recorrido, llegó a la Argentina, tuvo que ir eh, en las noches un poco disfrazado porque estaba su cabeza a precio ahí, podían haberlo metido preso cualquier rato y matado. Por suerte no sucedió así. Recogió a su hija, su esposa había fallecido, recogió a su hija y se fue a Francia. Y ella se quedó para siempre, ya no volvió más, no pudo volver a la Argentina, no quiso volver tampoco después. Entonces Bolívar se encontró con el ejército que él traía desde Venezuela,
con el ejército que le dejó San Martín, donde habían argentinos, chilenos y peruanos, y con el ejército que podía más o menos conseguir acá, en el Alto Perú. Y con todo eso, atacó a los españoles acá en el Alto Perú. Cuando se consiguió la liberación de este lugar, que es el Alto Perú, alguna de las personas del Alto Perú, algún alto peruano, tuvo la idea de congraciarse con Bolívar. Entonces les dijo a los otros amigos, ¿qué tal si le ponemos a este lugar el nombre de Bolivia, en nombre a Bolívar que nos ha liberado? Sí, Bolívar los liberó, pero los liberó con soldados argentinos, con soldados chilenos, con soldados ecuatorianos, ¿sí? Y con soldados de acá mismo también, altos peruanos. O sea que en realidad la batalla que quedaba acá era la más difícil y la más fácil al mismo tiempo. La más difícil porque aquí estaba el centro, ¿sí?, de la dominación española en Sudamérica. Y al mismo tiempo era más fácil porque tenía un ejército suficientemente grande. Pero entendió Bolívar que era una cosa relativamente apreciable, dable, entonces lo mandó a Sucre. Él no hizo, Bolívar no liberó Bolivia, Sucre fue el que hizo las cosas. Y ni siquiera Sucre, porque la última batalla la hizo un general boliviano. Es decir, para aquel entonces un general alto peruano. Entonces a un tipo se le ocurre llamarle a este lugar Bolivia. Y a partir de entonces se llama Bolivia. 1825 esto es Bolivia. Antes no existía Bolivia, existió a partir de ahí. A partir de que a alguien se le ocurre, le pondremos el nombre Bolivia en honor a Bolívar, que nos ha ayudado a sacar a los españoles, a vencer a los españoles. Y no existía Bolivia, como tampoco existía la Argentina. Todos estos países sudamericanos se hicieron a partir de un momento determinado en que hubieron luchas, hubieron liberaciones, guerras de liberación, y se formaron los países. Así como en algunos momentos se fueron formando los países europeos también. Países que no existían empezaron a existir. Lo que antes eran reinos después se hicieron estados y esos estados democráticos, ¿no es cierto? Entonces ustedes se sienten bolivianos porque existe Bolivia, pero Bolivia es una construcción. ¿Dónde está Bolivia? No existe Bolivia. Para un aymara o para un quechua, Bolivia no existe, porque antes que existiera Bolivia, esto eran las colonias españolas. Entonces, habían virreinatos. Y antes de que aparecieran Bolívar y San Martín, gran parte de esto pasó a ser el virreinato del Río de la Plata. Antes era el virreinato del Perú. Pero después los reyes de España se dieron cuenta que los portugueses querían lanzarse sobre los dominios españoles. Entonces lanzaron otro virreinato en Buenos Aires. Y de ese virreinato del Río de la Plata dependió gran parte de lo que ahora es Bolivia. Así que antes de ser Bolivia, esto era el Alto Perú y era parte del virreinato del Alto Perú. Y antes de eso era parte del Incario, ¿sí? Y ahí viene el Tahuantinsuyo, hay otras denominaciones más atrás. De manera que una persona de origen quechua o de origen aymara, ¿qué tendría que importarles la época española? ¿O qué tendría que importarles Bolívar y toda esta época? Bolívar nos libró de los españoles, muy bien. ¿Y qué? Si siguió lo mismo todo. ¿Qué diferencia hubo entre los conquistadores españoles y los conquistadores coloniales? Porque los que se quedaron acá eran criollos, eran hijos españoles.
o españoles que decidieron quedarse acá favoreciendo a los criollos. Y siguió todo más o menos igual. Entonces, a una aymara o a un quechua, ¿qué diablos le puede importar toda esa historia que ellos la tuvieron que sufrir, la historia colonial, la historia republicana? Porque la gente indígena siempre en el último lugar. No importa si eran españoles, no importa si eran republicanos. Para ellos no hubo una liberación. Nunca hubo liberación. Por eso es que hay que entender que el fenómeno de Evo Morales ha calado muy fuerte en todas las personas. Entonces habría que ver cuál es el imaginario de los aymaras o de los quechuas, cuál es el imaginario de la gente de las zonas bajas, cuál es el imaginario de toda la gente que vivía por los lados de Santa Cruz, Beni, Pando, que eran grandes familias indígenas que se han ido apagando poco a poco, porque nadie los defendió. Hay toda una historia detrás de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, no sé, entonces cuando uno dice, yo me imagino que formo parte de, aunque no tenga elementos muy materiales, es decir, ¿por qué formo parte de ese imaginario total? Ahí es donde están las representaciones sociales. Eso es el estudio de las representaciones sociales. ¿Sí? Bien, vamos a terminar la clase ahora, pero vamos a seguir con representaciones sociales en la próxima clase para ir redondeando el tema, que es un tema más complejo de lo que parece. ¿Listo? Acuérdense, si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas por escrito. Luis me las va a pasar después y en la próxima clase respondemos las preguntas. Chao, chicos. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Ulises. Chao, chao.